compatriotas venezolanos, compatriotas de la América Grande, de nuestra América, compañeros y amigos del mundo. Estamos en año 2005. Hace para venir a iniciar la revolución de independencia de estas tierras y de estos pueblos. Aquel hombre ya con más de 50 años de vida, apenas 50, yo tengo 50, apenas. Claro, en ese la esperanza de vida no llegaba a 60 años. La esperanza de vida es uno de los avances del siglo XX. Avances, entre comillas habría que ponerle esos avances del siglo XX. Pero la esperanza de vida por aquellos años no creo que llegara a 60 años. Bueno, aquel hombre con 50 y tantos años ya había recorrido un mundo. Había batallado con la espada y con el fusil al lado de Jefferson, de Hamilton, de Washington, allá en la independencia de las colonias norteamericanas. Había ya batallado con la espada desenvainada por las llanuras de la Francia y había llegado a ser mariscal de Francia y libertador de Amberes. Había llegado a ser coronel de Rusia y muy allegado a la corte de Catalina la Grande, la famosa Catalina, una de las más grandes, por decirlo así, emperatrices de la Rusia. Y aquel hombre andaba buscando recursos, dinero, apoyo, armas, para venirse a Sudamérica. Hace 200 años, exactamente por estos días. Bajo las nieves que caen por estos días, en Londres, andaba Miranda. Es conveniente reflexionar, porque las circunstancias van madurando y generan cambios. Las condiciones subjetivas y objetivas. Esto no depende enteramente de la voluntad de nosotros los seres humanos, lo sabemos. Los que hemos estudiado y compartimos esas corrientes de la filosofía. No, se trata de condiciones, de circunstancias y de hombres y mujeres conscientes, organizados, de pueblos, de fuerzas que se desatan o no se desatan, que orientan o no orientan, que construyen o no construyen alternativas victoriosas, cambios verdaderos, transformaciones profundas. Llama la atención, por ejemplo, llama la atención el siglo XX. Hace un rato yo hablaba de las comillas, cuando me refería a la esperanza de vida al nacer, que se incrementó y está por sobre 70. Ahora, llama la atención
esa profunda contradicción entre un siglo en el que hubo tantos cambios, el 20, pero que al final no cambió nada. Llegó el hombre a la luna. ¿Cómo se llamaba aquel? Se llamaba. No sé si, Armstrong. Aunque mi abuela decía que eso era mentira, que a la luna no se podía llegar. En el fondo, el subconsciente de aquella negra india, lo que estaba diciendo, ¿y qué me importa a mí que lleguen a la luna esos señores? Seguramente era lo que ella quería decir. ¿Qué nos importa que lleguen a la luna? ¿Qué le importa en verdad a los pueblos del mundo que lleguen a la luna? El siglo XX fue testigo de grandes cambios, pero en el fondo no hubo cambios. Veamos la lista de los países llamados desarrollados de hace 100 años, a comienzos del siglo XX, y comparemos con la lista de hoy. Veamos la lista de los pueblos pobres de la tierra, de los continentes, por no decir pueblos, explotados, como dice nuestro amigo Eduardo Galeano, ni siquiera subdesarrollados, sino arrollados. O como dice Roberto Fernández Retamar, para darle sentido binario al término subdesarrollado, dice este insigne intelectual cubano, que a los pueblos o a los países, no a los pueblos, a los países desarrollados, habrá que llamarlos más bien subdesarrollantes. Y subdesarrollados, para darle más razón, sentido binario a ese término. Subdesarrollantes y subdesarrollados. Está ahí igual. Una minoría dueña de 80% de las riquezas del planeta. Igual. Si los abuelos de nuestros abuelos resucitaran y vieran el mundo, dirían igual. Los campesinos empobrecidos, los trabajadores explotados, millones y millones y millones de hombres, de mujeres, de niños y de niñas en esta América latino-caribeña, en África y en Asia, viviendo en la más profunda miseria, muchos de ellos viviendo en peores circunstancias que hace 100 años vivieron sus abuelos o nuestros abuelos. Creo que en eso hay que pensar un poco. Y si esa idea, digamos, así, general, la particularizamos a la economía, porque cuando hablamos de la deuda social, ¿cómo podemos dejar de lado la economía? Decía Marx, la economía es determinante. El viejo tenía razón. La economía. Por allá veo a un marxista al que he leído mucho, a Francisco Mieres. Y es capaz que se pare y diga algo ahí. Bueno, la economía, pues. Si vamos a hablar de la deuda social, repito, ¿cómo dejar de hablar de la economía? Si particularizamos esa idea, pudiéramos entonces, ya para tocar un poco más, buscar pista y concreción en lo real existencial, cotidiano de nuestra vida como pueblos. Yo creo que se pudiera discutir incluso todavía más, pero creo que ya está demostrado. Científicamente, matemáticamente está demostrado. Creo que cualquier discusión
no es que sea negativa, no, toda discusión de ideas es positiva, pero pudiera ser llover sobre mojado, discutir sobre lo obvio. El modelo económico capitalista, luego en los últimos años barnizado con el título de neoliberalismo, o el término de neoliberalismo. Pudiéramos llamarlo capitalismo neoliberal, pues, para complacer, o para buscar un foco. El capitalismo neoliberal. Pero más allá, el capitalismo. El modelo capitalista. Muchas cosas podemos hacer nosotros, aún con las grandes limitaciones que nos impone el mundo dominado, sabemos por quién y por quiénes, y por el proyecto capitalista, el consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la OMC, las presiones, los chantajes, las amenazas. Contra todo eso hay que lidiar. Pero sí podemos lograr muchas cosas dentro de cada país y entre nuestros países, estemos o no estemos en el gobierno. La tarea fundamental de alguien que no esté, o alguien, una persona, un grupo social más bien, que no esté en el gobierno en cualquiera de nuestros países, es el debate, la discusión y más allá la construcción de las fuerzas sociales necesarias para adelantar un proyecto transformador. Y eso ya es bastante, ¿saben? Aquí estuvimos nosotros durante años, en prisión, perseguidos, construyendo. Muchos se quedaron en el camino, como ustedes lo hacen también. Estoy seguro que aquí todos lo hacen en sus respectivos países. Sin embargo, voy a referirme a acciones que se pueden tomar desde el gobierno, incluso desde gobiernos locales, incluso desde gobiernos regionales, desde parlamentos, en una dirección determinada para cancelar esa deuda social. Feliz me siento de haber venido aquí a inaugurar junto a ustedes la 4ª cumbre de la deuda social. Desenfundemos, pues, para la batalla. Muchas gracias. Y son ustedes muy amables por su paciencia. Muy buenas tardes.